Gloria a Dios, hermanos, por su poderosa presencia en esta casa. Bendito sea el Señor que nos visita con poder. Hoy hay una cita en el cielo y el Señor va a descender a este lugar trayendo de esa fuerza, de ese ánimo, de esa palabra para salir de aquí sanados, restaurados, fortalecidos, porque así es el deseo de nuestro Dios. Yo le doy la gloria y la honra al Señor. Los bendigo grandemente y que esta palabra cale su corazón para seguir adelante. Un aplauso al Señor, al que vive. Tomen sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida a Fernanda. Dios te bendiga, Fer. Bienvenida a la casa del Señor. Dele un aplauso a aquel que vive. Poderosa. También a Lili, que ha sido un año difícil, pero el Señor la tiene aquí. Dios te bendiga, Lili. Gloria a Dios. Él es bueno, hermanos. El Señor es bueno, a pesar que parece que nos vamos a desmoronar, que nos vamos a caer, el Señor siempre nos está sosteniendo. Amén. Yo estoy feliz, hermano. Realmente hay una presencia tan linda. Le pido a Dios que pueda predicar, que realmente es tan hermoso estar bajo la presencia del Señor. Bajo la presencia del Señor. Y el Señor, en estos tiempos, hermanos, Él nos está animando a que nosotros seamos valientes, que tomamos aquella palabra para poder seguir caminando con Dios. Y yo creo que tenemos en este año de recuperar los valores con Dios, recuperar la pasión por Dios, recuperar el anhelo de vivir la palabra, hermanos. No hay nada fuera de la palabra nos va a instruir, la palabra nos va a animar, la palabra nos va a sanar, pero tenemos que ser sabios en saber tomar decisiones, porque está en nosotros. El necio afuera dice en el Salmo 14:1, no hay Dios. Me topo con gente que dice que Dios no existe. Hay muchos que hoy también abandonaron al Señor. Saben que vive, pero se fueron de sus filas. Y Dios me ha dado una palabra donde realmente siempre el Señor, hermano, Él nos está enseñando. Oh, ay, qué linda presencia, hermano. Sinceramente, el Señor me habló de un personaje que a veces se habla poco. Y en la palabra hay unos pocos versos sobre él. Pero fue un hombre que el Señor se lo llevó de la tierra sin ver muerte. Entonces, me asombró que de algunos el Señor tiene que hablar mucho para poder entender los procesos que pasa el hombre cuando se equivoca. En el libro de Génesis, que todos lo deben conocer, capítulo 5, habla de la descendencia de Adán. Y Génesis 5, del verso 21, mi Biblia es la Biblia de las Américas, esta es la versión antigua, pero la va a entender perfectamente. Y dice, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo o caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Engendró hijas e hijas, y en total de los días de Enoc fueron 365 años. Y el verso 24 dice, y Enoc anduvo, en otra versión dice, caminó con Dios y desapareció. No sé cómo lo dice acá en el verso 24, porque Dios se lo llevó. Dios
se lo llevó. Se fue de esta tierra sin ver muerte. Entonces, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice la Biblia, este fue uno de los primeros hombres que pobló el mundo, hermanos. Él incluso estuvo antes del diluvio. Y me llamó la atención porque este hombre vivió con Adán. Vivió con Adán, hermanos. Quiere decir que conocía muy bien cómo había comenzado la humanidad. Dice la Biblia que es el séptimo de los patriarcas después de Adán, el séptimo de la generación después de Adán. No lo digo yo. Acompáñeme rapidito a Judas porque tengo muy poco tiempo. Y hoy la verdad que estaba tan linda la alabanza, hermano. La verdad que yo en un momento dije, hoy no predico y quiero alabar al Señor. Quiero alabar, necesito alabar al Señor en este lugar. ¡Ay, Dios! Bueno, Judas, hermano, antes de Apocalipsis, ¿lo conocen el libro de Judas? Amén. Verso 14, porque todo lo que se habla de este altar tiene un respaldo bíblico. Todo lo que se habla de este altar lo dice el Señor para que el pueblo sea instruido, para que el pueblo cambie, para que el pueblo sepa a quién usted viene a servir, a quién usted viene a oír. No me viene a oír a mí, hermanos, viene a oír a la palabra. Judas 14 dice, está hablando del juicio de los impíos, está hablando de los que blasfeman, de aquellos que han seguido el camino de Caín. Acuérdese, Caín, el hijo de Adán, que mató a su hermano por envidia. Está hablando del error de Balaam, que predicaba y andaba por lucro profetizando. Hablaba de aquellos que no tienen temor, pero mire lo que dice Enoc 14. Estos también profetizó Enoc. En la séptima generación, desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de santos. La PDT, la palabra de Dios para todos, dicen, he aquí el Señor viene con millares de ángeles. Enoc era profeta, hermanos. En aquel tiempo de Génesis le estaba profetizando que el Señor venía. Me puse a pensar, hermanos, si Enoc profetizaba hace más de 5.000 años, ¿qué nos queda a nosotros? Y dice el 15, que viene para estar juicio sobre todos. Así dice su Biblia. Entonces, lo está mencionando como la séptima generación, como el séptimo patriarca, desde Adán, y anunciando la venida del Señor. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Hermanos, el otro día me levanto y me encuentro con la novedad que había partido un hermano, pastor amado por nosotros, de 53 años. No estaba enfermo. Nos quedó una visita pendiente, un hermano hermoso, 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 entregado al Señor, consagrado al Señor, trabajaba para Dios. Se fue de un infarto. Así se lo llevó el Señor. El Señor se viene a buscar a sus siervos que están preparando la boda con el Señor. Esto no es chiste, hermano. Tenemos que estar más que nunca tomados de la mano del Señor, abrir la mente y a dónde queremos ir. Si realmente queremos ir con el Señor o dónde queremos pasar nuestra eternidad. Esto no es juego, esto es vida o muerte. Y no es para sembrarles temor, hermano. Mi función acá es abrirle los ojos y capacitar a la iglesia. Entonces dice Enoc, y es conocido en estos pocos versos porque dice el verso 24, vamos a Génesis rapidito, otra vez. ¿Por qué Enoc es conocido? Porque dice que no caminó con Dios y después desapareció. Ahora,
Esta palabra caminó proviene de una raíz hebrea, halak. Y esta palabra habla de aquel que transita o está buscando un camino para llegar a un lugar determinado, para tener un objetivo determinado. ¿Estamos caminando con Dios? La tenemos clara, sabemos dónde queremos ir. Pero también dice esta palabra halak, que es uno que no solo camina con Dios, sino también que camina en pos de Dios. Una cosa es caminar al lado de una persona y otra cosa, hermanos, si somos amigos, si somos parientes, no podemos ir atrás. ¿Qué conversación vamos a tener? Tenemos que ir en pos del Señor. Entonces, dice que Enoc vivió 65 años, verso 21. 65 años. Evidentemente, en esos 65 años, el que caminó con él fue Dios. Y no él con Dios. Entonces, ahora, ¿por qué dice la palabra que después de haber engendrado a Matusalén, lo dice su Biblia, dice 65 años, que el Señor me dé el tiempo, hermanos, engendró a Matusalén. Y después dice, Enoc anduvo con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué después de haber tenido a Matusalén, ahí empezó a caminar con Dios, hermanos? ¿Qué le pasó? Se ve que anteriormente no caminaba como Dios le agradaba. 65 años que anduvo errante. Pero algo le pasó cuando tuvo a su primer hijo. Y me puse a pensar, si él vivió con Adán, habrá tenido de referente lo que le pasó a Adán por vivir en la desobediencia, por vivir en el pecado, por vivir a su manera. La rebeldía de los hijos, uno le mató al otro. Y habrá dicho, no quiero copiar el modelo. No quiero copiar el modelo. Y eso habla de sabiduría, hermanos. Cuando usted tiene discernimiento y sabiduría, no va a copiar los malos ejemplos. Usted tiene que copiar los ejemplos de Dios, lo que nos enseña la Biblia. Porque la realidad es así. Tenemos que aprender a decidir. Entonces dice el verso 22, Enoc anduvo con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Entendió que tenía que ponerse de acuerdo con Dios. Y Amos 3:3 dice, ¿pueden caminar dos juntos si no se llevan de acuerdo? Imposible, hermano. Usted no puede salir o a caminar o a vivir una vida con alguien que nunca está de acuerdo con usted, que tiene diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de ver la vida de Dios. Es imposible. Dos personas en desacuerdo no pueden llegar a ningún lado. Y así le pasó a Enoc, hermanos. Sabía que se tenía que poner de acuerdo con Dios. Ahora, mire qué hermoso que es esto. ¿De qué manera nosotros podemos caminar de acuerdo con Dios? ¿De qué manera, hermano? El Señor me llevó a Hebreos 11. Y ya que el Señor es tan bueno, me da la oportunidad de terminar. Necesito hablar lo que el Señor sembró. Para agradarle a Dios, hermanos, la Biblia que lo explica todo, tenemos que hacerlo con fe. Con fe, hermanos. Si usted realmente está acá es porque tiene fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es llamar a aquellas cosas que no vemos, pero que damos sentada que Dios la va a hacer. Esa es mi fe, hermanos. Esa es mi fe. Mire lo que dice, porque también está en la galería de los hombres de fe. Enoc, hermano, tal vez a lo mejor no reparó, pero a mí me llamó mucho la atención de qué manera y cuáles son los frutos de caminar con Dios. Dice el verso 5, capítulo 11, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó.
porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice que nosotros podemos agradar a Dios por fe. Y el verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Enoc en su corazón le quería agradar a Dios. Él quería caminar con Dios. Y hay que avivar la fe, hermano. Hay que avivar la esperanza, la confianza, el compromiso. Hay que realmente tener en el corazón el deseo de pasar tiempo con Dios. Nuestra mente tiene que estar ocupada con Dios. No podemos estar las 24 horas de rodillas, hermanos. Pero Dios quiere que tengamos comunión. Que nuestro deseo, nuestra pasión es oír la voz de Dios en nuestro interior. Eso es lo que quería Enoc. Y mire el fruto, se fue sin ver muerte. Y la muerte es una palabra que le desagrada a la gente, no la quiere oír. Sin embargo, para nosotros el morir es ganancia. Morimos a la carne, a las pasiones, a los malos deseos, a los malos sentimientos, para que viva Cristo en nosotros. Para que viva Cristo. Ahora, pero mire lo que me causó esta palabra. Dice que Enoc guardaba su testimonio. Y el que quiere caminar con Dios, hermano, tiene que guardar su testimonio. Si quiere presentarse delante del Rey. Para no alejarse avergonzado cuando el Señor le abre el libro. Que le pase factura. Entonces dice, para ser trasladado recibió el Señor, allá en los cielos, el testimonio de Enoc. El testimonio de quién era Enoc, que había decidido dejar su vida mala para caminar con Dios. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Qué poderosa es la palabra. Será porque cuando yo la recibo, sé que ustedes también la van a recibir. Entonces, tiene que haber un deseo en nuestro corazón. Y nuestro deseo para caminar con Dios, hermano, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si uno no es guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a llegar a nuestra meta? Nuestra meta es llegar a la patria celestial. Nuestra meta es encontrarnos en la morada que Dios nos ha preparado. Nuestra meta es vivir la vida eterna con Dios. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque también está el espíritu del mundo, el espíritu de error, que te lleva por caminos que parecen ser de Dios, pero no lo son. Entonces, cuando vos sos guiado por el Señor, es porque estás buscarle agradarle al Señor. Querés caminar con Dios. ¿Están dispuestos a seguir caminando con Dios? Mire, a pesar de todo lo que le pasó después a Enoc, de los problemas, de las adversidades, de las enfermedades, de la lucha, él seguía caminando con Dios. Y eso habla que nosotros no vamos a estar ajenos, porque estos personajes son copia de lo que nos toca vivir, hermano. Pasamos momentos muy difíciles, algo no esperado, pero tenemos que seguir caminando con Dios. No tenemos otro camino, no tenemos otro camino. Entonces, hoy es el tiempo de tomar la decisión. Génesis decía, fue tan poderosa para mí esta palabra, hermanos. Dice, y Enoc caminó con Dios y desapareció y Dios se lo llevó. Entonces, en este año de la recuperación, es el tiempo de la decisión, de que esta pasión por el Señor crezca. El necio dice en el Proverbio 12:15, el necio cree que lo que está haciendo está bien, pero dice que el sabio escucha el consejo. Está en nosotros que avance la sabiduría, que crezca la sabiduría en nuestro ser, en nuestra mente, para saber cómo y cuándo caminar con Dios, o que avance la necedad. La necedad nos va a llevar a pensar de que estamos en el camino correcto, y no es así. Tenemos que oír el consejo, y el consejo está en Dios, hermano.
El consejo está en la palabra de Dios, esta palabra que no miente, esta palabra que no se equivoca, esta palabra que nos tiene siempre informados. Es el diario de mañana la palabra, hermanos. Usted la abre y se va a enterar lo que va a pasar mañana. Entonces Enoc fue trasladado, dice Hebreo 11:5, porque encontró el Señor testimonio. ¿Y sabe de qué está hablando esta escritura? De la iglesia, hermano. Esto está tipificando la iglesia que está esperando el Señor allá arriba. Una iglesia con testimonio, una iglesia que caminó con Dios, una iglesia que se guardó, una iglesia que realmente amó al Señor. Está tipificando eso. La iglesia no pasa por muerte, hermano. Se va directamente con el Señor, la novia, la amada. Pero tenemos que caminar, tenemos que guardar el testimonio. Entonces, hoy el Señor nos sigue animando, hermanos, a seguir caminando con Dios. A pesar de las pruebas, de las luchas, dice que Enoc, después que tuvo a su hijo, decidió caminar con Dios. Y yo creo que en la vida hay momentos que nos suceden cosas que nos hacen tomar decisiones. A veces las tomamos para mal y después nos arrepentimos, pero ya están hechas. Pero ahora el Señor nos está advirtiendo que algo le pasó a Enoc y le cambió la vida para bien. Está gozando en la presencia del Señor. Nosotros como iglesia, hermanos, hoy estamos decidiendo caminar con Dios. Estamos decidiendo de que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis y a pesar de todo lo que se habla, nosotros caminamos con Dios, estamos guardados por Dios, estamos en el hueco de la mano de Dios, somos la iglesia amada. Esa es nuestra convicción, esta es nuestra confianza. El Señor sabe cómo caminamos y muchas veces dice la palabra que el justo se va a caer 7 veces. Pero se va a levantar porque quiere seguir caminando. El tropezón no lo va a detener. Nosotros nos hemos caído muchas veces y nos hemos puesto de pie. Y de cada tropezón aprendemos. De cada caída aprendemos. Porque a veces caminamos por veredas que están rotas, por veredas que tienen escombro y no nos damos cuenta. Y tenemos que aprender, hermanos. El Señor nos enseña a todos. Entonces yo creo que en esta mañana el Señor te dice, anímate, iglesia, anímate, síguete tomando fuerte de la mano del Señor. Él te lleva a puerto seguro, Él te lleva por una senda victoriosa, Él te lleva por un camino donde te va a hacer encontrar con Él y cara a cara lo veremos y nos gozaremos con Él. Amén, denle un aplauso al Señor.